No se puede creer. No. Es increíble lo que hace. Hola amigo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal. Hoy voy a reaccionar y analizar nuevamente a la banda de cumbia argentina ¿Qué personajes?, acompañada por la banda de reggae Suma Paciencia, también oriunda de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. En este caso van a interpretar un tema del gran cantautor mexicano Juan Gabriel titulado Ya lo sé que tú te vas. Les cuento que ya grabé otra reacción a esa canción interpretada justamente por Juan Gabriel. No sé si para este momento ya la habré subido al canal. Si es así, les voy a dejar el enlace en la descripción. Hoy me he despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Wow, muy lindo comienzo, con poquitos instrumentos, tranquilo, con el lema muy concentrado, ¿no? Sintiendo lo que está cantando, eso me gusta muchísimo de él. Fíjense cómo cierra los ojos por momentos. Está muy concentrado, muy compenetrado en la letra, en transmitir. Te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi sin dormir. Wow. Me sorprendió muchísimo este muchacho, no lo había escuchado nunca. Tiene una voz con mucho cuerpo y por lo visto bastantes recursos en su haber, porque hizo unas variaciones melódicas muy bonitas, utilizó melismas. Un melisma es cuando se cambia de nota sobre un mismo fonema, sobre una misma sílaba. Y es muy difícil de hacer porque tiene que quedar afinado y él lo hizo perfecto. ¡Wow! ¡Qué sorpresa!, ¿eh? Ya lo sé que tú te vas, que muy tristes hoy serán las mañanas si te vas. No sé qué opinarán ustedes, después me lo dejarán dicho en un comentario, pero hasta ahora a mí me va pareciendo muy interesante esta versión reggae de un tema tan clásico de Juan Gabriel, ¿no? Le han puesto su sello personal, tanto a nivel vocal como instrumental, porque han variado bastante la melodía y también el arreglo. Pero bueno, es interesante también escuchar otras versiones. Ah, y las coristas me encantaron, le suman mucho al tema. Sigamos. ¿Hasta cuándo volverás a mis brazos? No lo sé. Será una eternidad. Creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor. ¡Wow! Emma, qué vozarrón, por favor. Y cada vez me gusta más la voz del cantante de Suma Paciencia. Él estuvo cantando abarcando finales de la octava 3 y principios de la 4. Y hacia el final del fragmento, cuando se sumó Emma, llegó hasta mitad de la octava 4. Una zona complicadísima. Increíble, ¿eh? Que te vas, te vas, que ha llegado una hora de decirnos adiós. ¡Wow! ¡Wow!
No tengo palabras, me deja con la boca abierta cuando llega a esas notas. No solamente está cantando sonidos de la segunda mitad de la octava 4, como les dije hoy, bastante agudo, sino que también los está manteniendo. Tiene doble trabajo. Tiene que estar muy concentrado para dosificar bien el aire y también para formar el espacio interno dentro de su boca que le permita proyectar bien la voz y sin lastimarse, sin lastimar las cuerdas vocales. Te deseo buena suerte, hasta nunca, mi gran amor. Adiós, amor. Preciosas armonías que formaron entre ellos dos y las chicas del coro. Empastan perfectamente sus voces, suenan muy muy bonito. Y acá, en este fragmento, el cantante de Suma Paciencia nos demostró que tiene un rango vocal amplio. No sé exactamente cuál fue la nota más aguda a la que llegó porque no tengo oído absoluto, pero sí les puedo decir que está entre un La 4, un Si 4 o un Do 5. Está por ahí. Seguramente en la edición se los voy a agregar, va a aparecerles ahora acá en pantalla. A ver, sigamos. Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás. Seguramente algunos de ustedes lo escuchan cantar a Emma en esa zona tan agudo y piensan, ay, pobre, se está haciendo mal, se está lastimando. Y yo les digo que no es así. Gracias al manejo que tiene de sus resonadores, boca, nariz, faringe, coloca muy bien el sonido en lo que en canto llamamos la máscara. Por eso logra proyectar de esa forma su voz, pero sin hacerse daño, y también por supuesto que lo combina con un buen manejo de su respiración, si no, no podría tener esa potencia. Que muy tristes hoy serán las mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo volverás? Muy bien, muy bien. Al igual que Emma, fíjense que abrió su boca en vertical, formando ese espacio interno que se necesita para llegar a las notas agudas sin desafinarlas. Sería como hacer un bostezo, bajar la laringe para poder llegar a las notas altas sin lastimarse y también para proyectar la voz. A mis brazos, no lo sé, será una eternidad. Creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor, que te vas, te vas. ¡Wow! Dios mío, por favor, qué voz, cómo transmite este chico. Tiene una voz tan especial y un carisma único. En este fragmento estuvo cantando en la segunda mitad de la octava 4 y se ayudó con el twang para que sus agudos brillen, para poder proyectarlos de esa forma. Increíble, ¿eh? Que ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte, hasta nunca, mi gran amor. ¡Wow! No se puede creer. No. Es increíble lo que hace. De esto les hablaba hoy, del manejo maravilloso que tiene del aire, de su respiración. Tiene una gran capacidad pulmonar, pero también un excelente apoyo diafragmático. Eso quiere decir que administra muy bien el aire, que no se le va enseguida al comienzo de la frase. Por eso puede mantener una nota afinada y encima le agrega vibrato. ¡Wow! Aplausos. Increíble, increíble.
Amigo, espero que estés disfrutando este video y si es así, te pido que me regales un like, me dejes un comentario y te suscribas al canal porque todo eso me ayuda para que YouTube recomiende mi contenido a otras personas. También podés colaborar con el canal a través de PayPal, mi cafecito o el botón de gracias que aparece acá abajo del video. Amigos, me interesa mucho saber qué opinan, sobre todo los que conocen la versión de Juan Gabriel, ¿no? La original. Pero siempre recuerden, por favor, ser respetuosos con sus comentarios. Respetemos a todos los cantantes, a todos los estilos y en primer lugar, recordemos que todos somos seres humanos. Así que seamos amorosos entre nosotros. Desde ya les digo que los comentarios ofensivos no se publican. Si te gustó este video, te invito a dejar tu like, un comentario y a suscribirte al canal si todavía no lo hiciste. Es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo. No te olvides de activar la campanita, así no te perdés ningún video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Te mando un abrazo enorme. ¡Chao!